El contenido de este video es únicamente informativo y educativo. No sustituye la consulta médica profesional. No se automedique. Consulte siempre con su médico o contáctenos a través de nuestras redes sociales para una asesoría personalizada. Hola, buenas noches. Espero que todos estén muy bien. Primero que todo, bienvenidos a este nuevo webinar de Curativa. Gracias a todos ustedes por hacerse presente cada mes en estas jornadas de capacitación. Y bueno, vamos a entrar en materia. Como ya están informados, la idea de hoy es hablar un poco de la flor y de las nuevas condiciones que se están presentando para el uso de ella en nuestro medio como un medicamento propiamente. Como siempre, bienvenidos a Curativa. Esta imagen es muy representativa de nosotros y nos recuerda cómo utilizar nuestros 5 sentidos es muy importante en todo nuestro proceso científico. Y es nuevamente la invitación de hoy que nos hagamos presentes siempre como los científicos que somos y nos permitamos abrir y expandir nuestra conciencia de todas estas nuevas formas de hacer medicina que tenemos en el momento. Nuevas formas para nosotros como médicos. Sin embargo, vale la pena recordar que estas formas la humanidad siempre las ha utilizado. Hablar de plantas durante la historia de la humanidad es hablar de lo que siempre se ha utilizado. Nada más que ahora, como lo veremos en el transcurso de esta charla, pues estamos retornando de nuevo a estas prácticas. Aquí un poquito de mi currículum. Soy médico de la Universidad de Antioquia, especialista en farmacología vegetal y terapia alternativa de la Juan N. Corpas, y tengo posgrados y estudios como coach y en bioneuroemoción. Además, soy médico adjunto del Grupo Curativa, donde hacemos todo el proceso de investigación, preparación y apoyar todas estas capacitaciones. El título de la charla o la conferencia de hoy, más allá del extracto uso clínico de la flor de cannabis en nuestros pacientes. Como vamos a ver, tanto la parte médica como la parte legal aquí en Colombia, e igual en Latinoamérica, se está transformando constantemente. Así que vamos a entrar un poco en materia. Para esto, primero que todo, este disclaimer me va a permitir leerlo. Esta conferencia no busca aportar herramientas de comprensión sobre el uso médico de la flor de cannabis, pero en ningún momento pretende establecer recomendaciones clínicas definitivas. Básicamente lo que hacemos es establecer el marco, pero la recomendación debe ser siempre directamente desde el médico tratante. Nos encontramos en un campo en construcción donde la evidencia científica aún está en desarrollo y la regulación continúa evolucionando. Aquí salen leyes nuevas, decretos nuevos, reformas a estos decretos, así que siempre hay que estar en constante investigación. El rol de nosotros como profesionales de la salud es integrar esta información con criterio clínico, responsabilidad ética y actualización permanente. Así que, como siempre, bienvenidos a estas actualizaciones y a que mes a mes nos estemos formando e enterando de todos estos cambios que se están dando durante el proceso de construcción científica y ajustes legales que se presenten. La invitación de hoy, vamos a bucear en un mundo que aparentemente es desconocido, el mundo de la flor usada como medicina, pero que para nosotros y muchos de los que nos han acompañado en el proceso ya tienen un gran conocimiento utilizando la flor en extractos como tinturas, preparaciones magistrales y demás. Así que vamos a darnos una vueltica buceando en este mundo un poco desconocido. Y vamos a pasar de la mata que mata a la flor medicina. ¿Por qué a la flor medicina? Porque en Colombia, el 27 de octubre del 2025, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció el decreto número 1138 del 2025, donde cambia los artículos y decretos y leyes previas para el uso de la planta de cannabis como tal. Importante de esto, normalmente los decretos son muy largos o muy extensos, pero vamos a hablar de los puntos claves. Primero, la fecha de expedición, 27 de octubre de 2025. ¿Por qué es importante? Porque el decreto le otorga un plazo de implementación a dos instituciones importantes como el INVIMA y el ICA, que serán los encargados de emitir las guías de buenas prácticas de elaboración y los certificados de venta. Ese plazo es de 5 meses, lo que significa que para mañana, 27 de octubre, se cumplen esos 5 meses y tendremos todo lo que deberíamos utilizar para llevar la planta como medicina a nuestros pacientes. Ahora, en el parágrafo 4 de este mismo decreto, habla de que el Instituto Agropecuario ICA expedirá el certificado para venta y dispensación de la flor
como producto terminado con fines medicinales. Este producto terminado, está específicamente en el decreto, es muy importante, porque ya no necesitamos transformar la flor para utilizarla como medicina, sino que la flor como tal ya deja de ser materia prima para hacer el producto que podemos utilizar directamente en las terapéuticas de nuestros pacientes, haciendo que lo podamos prescribir o formular directamente. Otro punto clave muy importante de este decreto es que se prohíbe el uso de derivados importados para estas preparaciones, obligando a que toda flor dispensada sea de origen nacional. Esto es importante para Colombia porque nosotros tenemos una riqueza en todos los cultivares bastante extensa, sobre todo porque disponemos de varios pisos térmicos, disponemos de cultivadores muy capacitados que permiten que obtengamos productos flor de óptima calidad, lo que claramente se va a manifestar en que lo que utilizamos como flor, como extractos, pueda potenciar todo este ecosistema que se está creando a través del uso de cannabis. Lo más reciente, como les mencioné, los artículos sin entrar muchas veces en la expansión completa que deberían, ya en algunas ocasiones las leyes los modifican. Entonces hay un proyecto de resolución que modifica el artículo 15 del 1138 del 2025 que busca crear algo que en Colombia se va a llamar SICAMET, o al menos eso es lo que está como propuesta. Este sistema integrado de comercialización y trazabilidad del cannabis lo que pretende es que tenga la inscripción de todos los entes o todas las instituciones que estén involucradas, tanto en el cultivo, producción, comercialización, para poder adoptar a través de ese conocimiento todas las medidas necesarias para potenciar todo el ecosistema que va a generarse alrededor del uso de la flor como producto terminado y todo lo que se derive a partir de ellos. Esto está publicado para que se hagan los comentarios antes de la posible adopción como modificación. Así que todavía podemos hacer comentarios, podemos tener modificaciones e igual habrá que esperar qué ocurre con esto. Bueno, entremos en cannabis. Vamos a hablar de la flor de cannabis, las viejas nuevas formas de los medicamentos. Antes teníamos medicamentos que era propiamente la planta, era lo que utilizaban nuestros ancestros, nuestros abuelos. Ahora utilizamos jarabes, pastillas y demás, pero nos estamos devolviendo y vamos a ver cómo es que nos devolvemos. Y es que normalmente la historia iba en este sentido. Inicialmente teníamos la planta durante muchísimo tiempo, hasta principios del siglo pasado, se utilizaba la planta como medicina, la planta para rituales, la planta para acompañamiento en muchísimos ámbitos de nuestra cotidianidad, porque se utilizan alimentos, rituales de tipo religioso, se utilizaba como medicina, se utilizaba para fibras. Finalmente en medicina se decidió sacar las tinturas. Y es como eso que si buscamos en la farmacopea para los Estados Unidos hasta 1942, había productos de cannabis que los médicos formulaban sin ninguna restricción. Hacia 1964 y aproximadamente hasta el 2010 empieza la era del aislamiento, la era farmacéutica dura. ¿Por qué? Porque pretendemos sacar de la planta las moléculas que podamos patentar para ponerlas en un medicamento y a partir de ese medicamento hacer terapias. Entonces se pretendió sacar CBD aislado, THC aislado, ponerle un nombre y comercializarlo como una medicina. Pero definitivamente la planta sigue enseñándonos que la planta es una matriz farmacéutica completa, que básicamente es una farmacia. Y la experiencia cada vez nos demuestra que los aislados de la planta no tienen todas las características que nos brinda el utilizar esa matriz completa o lo más parecido a lo que viene en la naturaleza. Entonces, por más que la historia nos ponga en este sentido, definitivamente el conocimiento nos está devolviendo hacia la planta como un producto terminado que podemos utilizar con el conocimiento correcto para la terapia con nuestros pacientes. Ahora, ¿qué es el conocimiento correcto? ¿Qué saben los médicos de flor de cannabis? Cuando yo estudié cannabis cuando estudié medicina era absolutamente prohibido hablar de cannabis, era básicamente muy mal vista. Entonces lo que me enseñaron fue nada, me enseñaron a tenerle miedo. Con el tiempo, por muchísimas cosas, empezamos a cambiar ese miedo y empezamos a entender. Pero si exploramos lo que el conocimiento médico sabe de cannabis en este momento,
básicamente ve algo verde, ¿sí? Pero de todo esto verde, ¿quién tiene el ojo entrenado desde lo médico para saber que aquí definitivamente hay muchas cosas? Que por ejemplo aquí estamos hablando de una flor hembra, que por ejemplo acá estamos hablando de machos, y que por aquí hay unas feminizadas que tienen características diferentes. Entonces ahí es donde hablar de cannabis, hablar de marihuana y demás implica que nosotros cambiemos paradigmas, cambiemos dogmas y nos empecemos a capacitar y a aprender a diferenciar plantas machos, plantas hembras, plantas feminizadas, plantas híbridas. Todas normalmente para nuestros ojos son lo mismo, marihuana, pero como lo vamos a ver, definitivamente es muy distinto. ¿Y qué sabemos de cannabis? Al que ha querido explorar un poco, lo primero que nos enseña la calle. Básicamente la calle nos dice que algunas personas sí eligen consumirlo y entonces lo comparten por ahí en los parques y demás y lo comparten en cigarrillos fumados. Si exploramos un poquito y le preguntamos a nuestras abuelas, pues vamos a saber que sí lo utilizaban, normalmente cogollos, en extracciones que ellas hacían con alcohol o con algunos aceites y demás, y preparaban sus medicinas, miento ancestral, ¿sí? Quienes preguntan de pronto un poquito más, entonces hablan de hierba, preguntan de Mary Jane, hablan de la marihuana y todos los nombres que hay en la calle. Quienes van un poquito más, entonces tienen un conocimiento en el que dicen índica, básicamente se utiliza para dormir, sativa, básicamente se utiliza para la fiesta, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué y demás? Normalmente el lenguaje de la calle no diferencia esto, y así es como nosotros tenemos que empezar a partir de ese conocimiento básico que posiblemente ya muchos teníamos, pero que hay que transformarlo en algo más importante. Entonces, si vamos a hablar de una planta, pues claramente tenemos que hablar un poco. Un combate espiritual que requiera también vibraciones que en este ámbito nos estén expresando lo que quiere la intención. Hay un micrófono abierto. Lo negativo, lo positivo. Bueno, vamos adelante, el dogma. ¿Cuál era el dogma? Normalmente las activas son altas en THC, ¿sí? Energéticas, son plantas altas, perdón, energéticas y de hojas finas. Las índicas son plantas bajas, sedantes y de hojas anchas. Eso lo tomamos como un dogma. Si uno entra a cualquier dispensario del mundo hasta hoy, lo normal es la pregunta ¿qué buscas? Y la siguiente es sativa o índica. Pero ese sativa o índica ya no es suficiente para lo que nosotros debemos conocer al momento de elegir la medicina para nuestros pacientes. Entonces hay que buscar de dónde viene esta confusión y nos tenemos que ir hasta el siglo XVIII. ¿Qué pasó allí? Carlos Linneo, que es el taxonomista más reconocido hasta el momento, le llegó a él una especie, la especie sativa, cultivada claramente como la describió, entonces le puso Linneo. Hasta ahí se refería al cáñamo industrial europeo, eso es lo que él conocía, ¿sí? Como lo que era lo único que conocía, pues no le hizo más descripción, pero que es importante, es usado para fibra y los efectos carentes, los efectos psicoactivos no están en esto. Aquí hago una claridad, vamos a hablar un poquito más de psicotrópicos, ¿sí? Y esta es la única sativa verdadera, la que describió Linneo. Pero años después, Jean-Baptiste Lamarck, en 1785, recibió unas muestras que venían de la India y él encontró lo que describió como con propiedades embriagadoras, o sea, lo que ahora vamos a describir como propiedades psicotrópicas. Básicamente es así, trabajaban los pacientes, ¿sí? Y él la describió como el cannabis indica, ¿por qué? Porque venía de la India y lo diferenciaba del europeo. Lo que pasó posteriormente es que se utilizó esta descripción durante el siglo XX para decir una índica tiene estas características y la otra sativa tiene estas características, pero no se tenía en cuenta el linaje, sino la descripción de la planta. Actualmente, los últimos estudios que nos van a mostrar que hay que hacer una adecuada clasificación de esas taxonomía, nos aparece una jerarquía. Según la última revisión realizada por Paglan y Small, que nos dice, todo el cannabis psicotrópico pertenece a una misma subespecie. ¿Eso qué hace? Nos cambia toda la genética de la planta. Para no profundizar mucho, nosotros vamos a quedar entendiendo 4 cositas. Hay una que es cáñamo, ¿sí? Nombre científico, cannabis sativa, subespecie sativa. Básicamente es el cáñamo industrial que tiene fibra, que no tiene esas características psicotrópicas.
Si alguien te dice que es un sativa y te traba, te coloca o demás, está hablando, pero de la descripción que hizo Linneo, ¿sí? La segunda de la que vamos a hablar es cannabis sativa, que ahora la escriben como NLD. Esas plantas son altas, de dedos finos, que se asocian a euforia con una subespecie y una variedad. Son cannabis sativa, subespecie índica, variedad índica. ¿Por qué? Porque provienen del sur de la India y del sudeste asiático. La tercera variedad es el cannabis índica de mercado, BLD. Esas plantas son bajas, de hojas anchas y efectos psicotrópicos. Dentro de la descripción científica, esa sería cannabis sativa, subespecie índica, variedad afgana. ¿Por qué? Porque son de climas adaptados, árido, montañoso de Afganistán. Y finalmente tenemos la rudelaris, que son las plantas silvestres del centro de Asia. Estas son los ancestros de lo que ahora los cultivadores llaman autoflorecientes. Yo sé que para nosotros los médicos como tal esto puede ser un poco como enredado, pero ¿qué es importante finalmente? Lo que ahora vamos a interpretar para lo que nos va a servir en la formulación a los pacientes. Definitivamente, hablar de la forma de la hoja, del tamaño de la planta y demás no nos va a servir muchísimo. Simple y llanamente va a ayudarnos un poco en lo que de pronto algunos pacientes que ya son consumidores nos pueden llevar en el momento de decir, yo consumo esto, quiero dejarlo, quiero cambiarlo, quiero saber qué hay, ¿sí? Pero la forma de la planta, o sea, esa estructura física que tiene la planta, es más una adaptación que tuvo la planta al medio. No habla de lo que realmente tiene la planta, ¿sí? Y esa adaptación que tiene al medio, ahora que los cultivadores lo pueden cultivar indoor, pueden sacar híbridos, pueden hacer muchas modificaciones dentro de la planta, hacen que lo que hay realmente medicinal muchas veces no corresponda a lo que yo estoy viendo de las características externas o fenotípicas externas de la planta. Y lo otro que es importante es que esas características índica y sativa ahora no nos hablan necesariamente de la presencia de THC o CBD que tenga la planta, que era lo que se pretendió definir antes. Ahora se tiene muy en cuenta los terpenos que tenga la planta, porque una planta que tenga THC, CBD básicamente va a depender de qué, del cultivador, lo que quiera sacar como híbrido, ¿sí? Pero los terpenos que le pongan también nos van a dar muchas características para el efecto medicinal. Por ejemplo, si tiene mucho mirceno, entonces esa planta va a tener características, me va a generar mayor pesadez, mayor sueño, como mayor lentitud. Pero si esa planta tiene mucho limoneno o pineno, pues sus características van a ser más energéticas, más estimulantes y demás. ¿Qué es importante para nosotros? Definir los quimiotipos, ¿sí? En el futuro no pertenece a quien distingue si la hoja es ancha, si es delgada, si es de sativa o si es índica. No, para nosotros los médicos, ¿qué es lo importante? Saber, mapear qué tiene la planta dentro de su quimiotipo. Y ahora vamos a hacer un paralelo con lo que es el vino, para que de pronto nos quede más claro. Una uva es una uva, pero una uva roja, una uva morada, una uva blanca me va a dar características de vino diferentes. Por ejemplo, si yo tengo una uva vino tinto para un cabernet, va a necesitar más sol, va a necesitar un suelo más gravoso y la temperatura en la noche debe ser más fría. Eso va a hacer que la flor sea óptima para poder tener un buen vino Cabernet Sauvignon. Pero una uva diferente, cultivada en condiciones diferentes, pues me va a dar también un vino, pero con características muy diferentes, tipo Merlot. Básicamente lo mismo va a pasar con una planta de cannabis, ¿sí? Puede ser mismo cannabis, pero las características del cultivo en cuanto a luz o iluminación, o a las características de la tierra en que se cultive, o de las sustancias que nutren el suelo en la que se cultivó, van a hacer que esa planta se exprese de manera diferente. Un ejemplo similar, dos gemelos, niños gemelos, igualiticos. Se va uno, se cría en un país, el otro en otro país, y las condiciones de crianza, así sean exactamente iguales,
van a hacer que al final, aunque sean casi idénticos genéticamente, el fenotipo, el comportamiento y todo lo que esos dos niños van a tener va a ser completamente distinto. Lo mismo pasa en cannabis. ¿Y por qué? Porque en cannabis tenemos macho y hembra, como lo vimos ahora. Y si tenemos macho y hembra, pues eso va a hacer que a la hora de la combinación, pues la expresión genética vaya a variar con la epigenética. Ahora, la flor de cannabis son las viejas nuevas formas de los medicamentos. Y para poder determinar esa nueva producto terminado, que es una flor, pues es importante conocer un poco de la planta. La planta de cannabis consta de raíz, consta de tallo, ramas, y lo más importante de lo que vamos a hablar es de a dónde sale la medicina, al menos para nosotros. La medicina sale de plantas hembras y básicamente del cogollo o cola. Este cogollo o cola tiene todas las características de la planta hembra, va a tener sus estigmas, sus brácteas, sus cáliz, pero lo principal que va a haber en ese cogollo son estas glandulitas que se llaman tricomonas. Estos tricomonas es donde pasa toda la magia para el uso médico de la planta, porque aquí es donde se van a condensar los cannabinoides, los terpenoides, los flavonoides y la gran mayoría de las sustancias de beneficio médico. Ahora, tenemos cannabis macho, sí, pero este cannabis macho no se utiliza para sacar producto medicinal. De hecho, un cultivador que esté buscando un cannabis de buena calidad, uno de los procesos que hace en el proceso de cultivo es tempranamente identificar cuáles son los machos, cortarlos y sacarlos para que la planta no vaya a tener baja calidad y él no vaya a perder tiempo con los machos. Aquí tenemos una imagen de lo más cercana de lo que es realmente lo que se utiliza cuando se hace un buen beneficio de cannabis. Si miramos el cannabis de la calle, básicamente pueden haber muchas cosas. Personalmente he encontrado hasta plástico y otro tipo de plantas y demás. Pero cuando queremos un producto adecuado terminado para cannabis, vamos a buscar este nivel de calidad. Y aquí vemos lo que se llaman hojas de azúcar, que son las hojas que están en el cogollo, y vemos las formaciones de flor que forman el cogollo. También aquí estamos viendo pistilos y estambres. Importante, cada de estos punticos que se ven como un rocío de azúcar encima, son glandulitas que se pueden encontrar tanto en la flor como en estas hojas. Normalmente cuando se va a hacer el corte y el beneficio de la planta para consumo, estas hojitas se cortan. Pero como ven, también tienen muchos tricomas que a la vez tienen mucha medicina. Por eso de esto que se saca, algunos también hacen extracciones. Pero lo principal que se busca es muy buena calidad en estas tricomas. Una flor más de cerca, esta glandulita parece un honguito, y aquí es donde pasa toda la magia y donde podemos extraer todas las sustancias que necesitamos para la medicina. Entonces, resumiendo, aquí a la izquierda tenemos lo que normalmente un ojo conocedor no ve, y por eso muchos hablan solamente de consumir marihuana, fumar marihuana, medicar con marihuana o con cannabis, en el mejor de los casos, pero lo que nosotros como médicos debemos empezar a ver de ahora en adelante es la quimiovariedad, entendiendo que hay muchísimas cepas de cannabis, que la calidad con que se cultive hace que cada uno de esos productos sea diferente. Entonces, ¿cómo empezamos a diferenciarlo? Debemos introducir dos conceptos nuevos, el quimiotipo y el quimiobar. ¿De qué nos habla el quimiotipo? Básicamente de la relación que hay entre THC y CBD. Esa clasificación nos deja un marco muy amplio. El quimiobar es mucho más moderno, es más específico y clínicamente es mucho más útil. ¿Por qué? Porque nos habla de los cannabinoides, nos habla de los terpenoides y de los flavonoides que hay detectables en la planta. Porque la planta nos puede mostrar todas estas variedades. Hagan de cuenta que ustedes aquí tienen un Bademec. Entonces, por ejemplo, por acá pueden tener analgésicos, por acá podrían tener antitumorales, por acá podrían tener antiinflamatorios, y todo, en el sentido genérico, es cannabis, todo es marihuana. Pero nosotros tenemos que empezar a entrenarnos en diferenciar qué es qué sirve para qué. ¿Cómo lo empezamos a hacer? Diferenciando la planta.
Y aquí tenemos los maestros que han hecho una tarea mucho antes que nosotros. Definitivamente la ciencia como tal está llegando muy tarde. ¿Por qué? Porque ya muchísimo antes los pacientes empezaron a detectar esto y a utilizar la planta. Así que lo que nosotros estamos haciendo es montándonos al tren y desde la ciencia empezar a entrenar a entender ese tren adecuadamente. ¿Por qué? Porque aquí estos genios ya saben muchísimo más de la manera empírica, cómo se utilizaba y cómo se hacía medicina para sus pacientes. Tanto que hay una planta, hay una cepa como tal, que se diseñó para esta pequeñita, que se llama Charlotte hace muchísimo tiempo. Por su epilepsia, la familia en el desespero y en la necesidad de encontrar una medicina que no podía ser suministrada por la medicina alopática, que no le pudo dar resolución, pues buscaron a los cultivadores de cannabis, empezaron a explorar y empezaron a encontrar una cepa que se adecuara a las necesidades que ella tenía. Así que este camino que estamos recorriendo ya nos lleva en una ventaja. ¿Cómo poder empezar a traducir esto en términos médicos? Tenemos que ceñirnos a cierta clasificación. En medicina, para poder entender, tenemos que darle cierta estructura. Y la primera estructura es poder poner esto en quimiotipos. Ya tenemos definido, inicialmente eran 3, ahora se habla de otros 2, pero básico, para que no nos enredemos por ahora, hablamos de quimiotipo 1, que tiene mucho más THC que CBD. ¿Qué es mucho más? Más del 10%. Y dentro del conocimiento general, muchas cepas cumplen con esto. La OJ Kush, la Diesel, ¿sí? Entre otros. El quimiotipo 2 es más equilibrado. Normalmente están 1-1, 2-1, 1-2, ¿sí? De eso profundizamos un poquito. Y hay muchas cepas, plantas como tal, flor como tal, que vienen con esta característica. ¿De qué depende? Nuevamente, siempre lo voy a recalcar. Cuando tengamos producto determinado flor, dependerá del cultivador. No olvidemos la genética y la epigenética. Y el quimiotipo 3, que básicamente es CB dominante, nuevamente CBD mayor del 10%, con THC bajo, ¿sí? Algunos hablan de menos del 0.2, 0.3, algunos son más generositos y pensamos en un poco más alto. Y hay plantas que cumplen con esta característica. Miren por acá lo que les hablaba, Charlotte, la que se hizo para esta chica, o WIT. Y ya también se habla del tipo 4, que es CBG dominante. Estas no son tan comunes, pero sí se pueden encontrar. Y el 5 son las que tienen trazas o es nulo la presencia de cannabinoides. Para lo médico, por ahora importante, vamos a pensar en estas 3. Ahora, ¿cómo sé si una planta está dentro de esas 3? Pues tenemos que asumir algunos retos. Lo primero es dejar de hablar de índica y sativa, porque eso no cumple todo lo que necesitamos para poder dar información terapéutica al paciente. Empezar a entender la medicina un poco más moderna desde el punto de vista de los quimiotipos. Por ejemplo, si un paciente me llega con una prescripción de quimiotipo 2, puedo saber, o al menos ya traducir en mi cabeza, que es equilibrada. Entre THC y CBD están más o menos en partes iguales. Y aquí tenemos que recurrir a una herramienta que me diga el quimiotipo y el quimiobar. Y ese básicamente es un documento tipo COA. ¿Qué es ese documento? Es un certificado de análisis, COA viene del inglés, y ese documento que es proporcionado por un tercero, idealmente es un laboratorio no necesariamente, no ligado al cultivador para poder que haya imparcialidad en sus procesos, emite el certificado. ¿Qué consta del certificado? Básicamente la identificación de ellos, los datos del fabricante, la información acerca del lote, el método de testeo que se utilizó para explorar esa cepa, el cannabinoide, los cannabinoides que se encuentran dentro de la cepa, terpenos, presencia de pesticidas, residuos, metales pesados, bacterias, hongos y demás. Vamos a mirar que también dentro de ese certificado se traen unos términos nuevos que debemos conocer un poco. El BLQ, que nos habla que está bajo el nivel de cuantificación, el log, que está en el límite de cuantificación, estos son más numéricos, el LOD, que está bajo el límite de detección, ¿sí? O sea, que no es detectable o es detectable para el proceso que se utilizó, y la pérdida por secado. Como estamos hablando de un material vegetal, pues obviamente la humedad o pérdidas por secado también las van a medir. En la práctica, ¿qué nos va a llegar? Nos va a llegar esto. Aquí tenemos un certificado de análisis de un laboratorio acá en Colombia, específicamente en Antioquia,
que cumple con lo que hasta ahora exigen en Colombia. Detalles del cliente, los detalles de la muestra y los detalles de cómo se procesó. Esto es un recorte de esta primera parte. Esta segunda parte ya nos va a mostrar lo que llamamos cromatograma y el perfil de cannabinoides. En la parte numérica ya nos va a decir cuánto viene de CBDA, CBGA y descripción de todos los cannabinoides. Finalmente nos van a hablar que en la parte húmeda de CBD en su forma ácida o ya en su forma descarboxilada, pues hay un 15%. Cuando la flor está seca, aumenta el 17%. El THC, en sus diferentes formas que se encuentra, está por debajo del 1%. En su fase húmeda y en su fase seca está un poquito más elevado. Si estamos conectados con la presentación que vamos llevando, entonces aquí con esta información ya podemos ir estableciendo qué quimiotipo es. Más del 10% del CBD, muy bajo el THC, eso ya nos lo pone en un quimiotipo específico. Algunos análisis vienen un poco más completos. Estos equipos son los que esperamos que entre poquito tengamos acá, que nos permitan disponer no solamente de la potencia en cuanto a THC-CBD, sino que aquí ya sí nos habla del quimiobar como tal. ¿Por qué? Porque este nos habla de cuánto tenemos de THC, acá tenemos casi %, el CBD acá está por debajo de niveles de detección, pero además nos está hablando de cannabinoides menores en porcentajes y además nos está hablando de terpenos y los porcentajes en que se presenta. Aquí, con este proceso, pueden detectar hasta los principales 39 terpenos. Permítame que se me fue. La segunda parte, además, nos muestra si presenta contaminación por bacterias, si hay bacterias aerobias, qué tipo de bacterias, E. coli, salmonella, si hay aflatoxinas, si hay metales pesados y si hay pesticidas. Miren que este análisis es idealmente el que queríamos de tener, porque esto ya sí nos dice que la flor aquí analizada es una flor que cumple con todo lo que debe cumplir para utilizarse como una medicina segura para nuestros pacientes. Uno podría pensar, entonces estamos retrocediendo en lo que es hacia la herbolaria empírica. No, no estamos retrocediendo. Yo creo que aprovechando lo que sabemos desde la ciencia y demás, estamos avanzando hacia una fitoterapia precisión, aprovechando la tecnología. Y ahora en adelante debemos empezar a entender que no recetamos marihuana, no recetamos cannabis, sino que recetamos perfiles específicos de un fitomedicamento para hacer fitoterapia. Entonces, para entender un poquito y llevar esto a la práctica, ¿qué podemos hacer? Pues recurrir a lo que muchos ya hemos caminado y empezar a hacer la comparación. Ya muchos de ustedes han estado en capacitaciones con nosotros, conocen muchos de los productos de curativa, conocen muchas de las formas terapéuticas y cómo lo ponemos en el paciente. Entonces, si ya conocemos ese extracto, el ratio, y ese ratio nos dice la proporción que hay entre THC y CBD, por ejemplo, aquí tenemos un 5:1, que nos dice la proporción en miligramos, pues es empezar a entrenarnos en que hay algunas plantas que cumplen también con ese ratio. Por ejemplo, aquí tenemos la Ojai Kush, que tiene también un ratio 5:1. Y claramente utilizar ahora las inteligencias artificiales, además, nos van a traer mucha más información. Aquí se las traigo reducida, pero podemos acceder con el nombre de la flor a tener todo el CO de la planta para poder saber qué es lo que trae. Entonces, si ya conocemos o estamos aproximándonos al entendimiento de cómo formular un ratio 5:1, pues no se nos va a hacer tan complicado podernos acercar a entender cómo funcionaría esta medicina, pero ya con la planta completa. No es tan preciso, así como aquí podrían haber errores de fabricación que hagan que varíen un poquito en los miligramos, pero que por ser empacable en un frasco es menos probable. Esta planta, cuando por alguna situación reciba un poco más de sol o unos días esté expuesta a más humedad o unos días tenga algún estrés de la planta por el cultivo, pues puede tener una expresión diferente, que estos valores pues cambien un poco. Entonces no sería tan preciso como tenerlo en el frasco, pero podemos hacer una aproximación muy importante de la planta como medicina terminal. Igualmente, podemos hacerlo con muchísimas plantas. Aquí podemos, por ejemplo, tenemos esa 1, la utilizamos muchísimo,
Y aquí tenemos botella real que cumple con estas características. Igualmente, puede variar según características de cultivo y demás, pero la carta, el COA o el certificado de análisis que nos entreguen, nos va a decir al final esa planta qué características y cómo salió. Así como al final, aquí les podemos decir que por cada mililitro hay 24 miligramos de THC, 8 miligramos de CBD. El COA de esta planta nos dirá qué porcentaje tiene de THC, de CBD y demás. Igual, para preparaciones 1 a 1, es muy utilizada, ¿sí? Nos sirve muchísimo en condiciones donde el paciente ya está con su sistema endocannabinoide más modulado, ya entramos como en una fase crucero, o pacientes que nunca han probado cannabis, y una posibilidad de empezar desde acá. Aquí tenemos otro ejemplo, este salón de baile, como le decidieron nombrar en sus cultivadores o en la calle, se parece mucho a este ratio 1.108 a 1. Aquí tenemos otra que es 1 a 5, es una de mis favoritas, porque básicamente es extremadamente segura para los que nunca han utilizado cannabis, adultos mayores, una forma de empezar e ir empezando a ver efectos adecuados con un riesgo muy bajo de que el THC y demás les pueda de pronto hacer pasar un mal rato. Aquí tenemos una 1 a 10, también bastante utilizada. Y aquí tenemos la Charlotte, que es muy parecida a la que nosotros utilizamos en una 1 a 20. ¿Sí? Entonces miren cómo las medicinas que ya estamos utilizando podemos equipararla muy bien a las flores que posiblemente empecemos a utilizar de ahora en adelante. O que optimicemos para los que ya la estén utilizando, pero quieran entender un poco mejor de qué viene todo esto. Importante cuando usamos flor, es muy importante repasar y volver a entender lo que es la vía de administración. ¿Por qué? Porque cuando fumamos o vaporizamos o ponemos la flor en nuestro cuerpo para nuestro uso, la vía de administración va a hacer que los niveles que tenemos de cannabinoides en nuestro cuerpo suban mucho más rápido. Entonces tenemos que entender toda esta farmacocinética para que no nos vaya a tomar por sorpresa cuando estamos acostumbrados o habituados a utilizar vías como sublingual, que tiene un comportamiento un poquito más llevadero en meseta, o cuando utilizamos vía cutánea o ingerido. Si normalmente está ingerida, pues no lo utilizamos tanto en lo medicinal, pero algunos que se atreven o usan de manera alternada gomitas o brownies, pues también debemos conocer esto. Aquí, ¿qué nos cambia? Fumado o inhalado vamos a tener picos muy altos de cannabinoides en 30 minutos. Por eso es que están utilizando la flor, por ejemplo, para rescate de pacientes con crisis dolorosas, en algunos pacientes lo utilizan en el consultorio para crisis epilépticas, obvio no fumado, pero sí podemos vaporizar y demás. Y la mayoría de los pacientes nos van a llegar usándolo así, fumado. Entonces no debemos, o elijo, no en confrontación con el paciente que lo utiliza fumado, sino entender por qué fuma, para qué fuma, qué hay detrás de ese consumo, y a partir de eso poder mitigar el riesgo. Si yo no puedo hacer que mi paciente se adhiera del todo a una completamente inocua de uso de la planta, pues al menos que cuando haga el uso por la vía que él quiere, pues que lo haga de la mejor manera. ¿Y para eso qué debo hacer? ¿Para eso qué debo hacer? Pues explicarle que esa no es la mejor forma de consumo, porque la forma en que lo pone no depende solamente de la planta, que así utilice una planta que me diga que no tiene agroquímicos, pesticidas, metales pesados, cuando él lo envuelve en un papel, cuando él la manipula, la planta se puede contaminar, cuando él la tiene guardada un tiempo en un frasco inadecuado, cuando viaja con ella de la forma inadecuada, pues la planta se puede contaminar con hongos, se puede contaminar con muchísimas cosas. Entonces la idea es darle la educación para minimizar el riesgo y educar al paciente en que acceda a una buena planta, que tenga una buena manipulación de ella, que tenga un buen beneficio de la planta como tal. Mostrarle que hay este tipo de certificados, que puede acceder a plantas que le demuestren por laboratorio que pueden ser mucho menos nocivas para su consumo habitual. Entender que el paciente, la gran mayoría no solamente lo fuman envuelto en papel, algunos también utilizan pipas, también se utilizan estos bateadores, básicamente colocan acá el material vegetal o lo llenan acá. Explicarles también que así estos materiales para ellos parezcan inocuos,
dependen del material con que se fabriquen, dependen del aseo que ellos hagan de ese tipo de material, el beneficio que tengan de la planta. La gran mayoría de las veces, en la experiencia que tengo, es que los pacientes no empiezan a tener efectos secundarios por la planta, sino por los aditamentos que utilizan para hacer beneficio de la planta. Entonces, siempre utilizar idealmente vidrio de alta calidad o cerámica, que no estén compartiendo boquillas entre los consumidores adultos o recreativos. Suelen pasar mucho la pipa, la boquilla, el porro, el canuto, como le llaman. Es siempre mantener condiciones higiénicas de la mayor calidad posible. Si el paciente definitivamente no elige utilizar planta, pues hay muchísimas formas de que el beneficio de esa planta sea también por medios diferentes a envolverlo, a utilizar pipas o a utilizar bateadores. Y es cambiarse a la vaporización. ¿Cuál es la diferencia entre fumar y vaporizar? Es bien amplia y básicamente la palabra es temperatura. Cuando el paciente fuma, básicamente quema la planta, la expone a una temperatura mayor de 400 grados centígrados. Y al quemar una planta que tiene todos sus materiales orgánicos bioactivos, si se queman, pues ya dejan de estar bioactivos y mucho empieza a ser material inorgánico muerto, ¿sí? Y al ingresar al pulmón, pues básicamente nos vamos a perder o de muchos de las sustancias medicinales que se perdieron por quemarlas, o nos vamos a exponer al ingreso de sustancias inorgánicas que ya van a causar más problemas, carraspera en la garganta, tos, y en algunos casos, según la cantidad que se fume, también hasta episodios de bronquitis y demás. En cambio, en la vaporización, la temperatura con un buen aparato yo la puedo regular. Si es un vaporizador de buena calidad, voy a disminuir el riesgo a exponerme a plásticos y demás. Entonces, el beneficio que yo voy a tener de la planta es de mayor calidad. Vaporizadores hay de varios tipos. Hay algo que llamamos vaporizadores herbales. Básicamente, el paciente coloca la planta, se somete a temperatura, ese vapor pasa por un filtro, que en este caso sería el agua, y el paciente inhala por acá, por estas boquillas. Cuando mantiene un buen nivel de higiene, cuando no lo está compartiendo de boca en boca, cuando hace un beneficio adecuado, porque esto es de vidrio, correctamente fabricado y demás, esta sería una buena opción. Situación con esta, que aquí yo no estoy regulando temperatura. Diferente a estos portátiles, que básicamente son del tamaño de cigarreras, como pueden ver acá en esta pantalla, yo puedo regular temperatura. Básicamente aquí tenemos un habitáculo donde se coloca la hierba, ¿sí? Y al colocar la hierba, yo puedo regular temperatura. Casi están entre 180 a 220 grados. Y esas temperaturas me van a permitir regular el uso de la planta, porque no la estoy quemando, la estoy calentando, estoy reventando esas pequeñas glandulitas que les mostré al principio para que liberen los cannabinoides, terpenoides y demás. Entonces, el uso y la sensación organoléptica para los pacientes puede ser en muchas ocasiones más agradable, se va a inhalar mayor cantidad de compuesto bioactivo. Entonces, yo la gran mayoría de las veces no voy a necesitar tanto material vegetal y no me voy a exponer a todos los otros contaminantes o factores de riesgo. Y aquí tenemos un vaporizador que conocemos como el Vulcano. El Vulcano es de niveles estandarizados tan altos que se han utilizado para hacer estudios clínicos con el vapor de cannabis. Este permite que el vapor ya sea de muy alta calidad, controlado, y podamos saber casi que exactamente qué es lo que se le está suministrando al paciente para terapia.